La palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 3 que Dios le dio una oportunidad maravillosa al ser humano. A partir del capítulo 2 en adelante, Génesis es el principio de todas las cosas y Dios, dice la Biblia, que Él puso en el huerto del Edén al primer hombre, Adán, para que él disfrutase la tierra, disfrutase de las bendiciones de Dios, pero Dios se dio cuenta que le faltaba algo a Adán y era su ayuda idónea. Entonces dice la Biblia que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y mientras éste dormía tomó una costilla de su costado y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios, dice la Biblia, que tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí hay tres palabras claves: tomó, hizo y trajo. Esto me enseña algo, que cuando Dios me pide algo es porque me va a dar algo. Y cuando Dios me da algo es porque me va a pedir algo. Tomó la costilla del costado de Adán, entró y trajo 90, 60, 90. Y le trajo su ayuda idónea. Entonces dijo Adán: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mis carnes, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí Dios ofició el primer casamiento y él fue el testigo de este casamiento entre Adán y Eva. Entonces después Dios lo puso en el huerto y le dijo: pueden comer del árbol que ustedes quieran, pero hay un árbol en el cual no pueden tocar. Ahora, cuando nos suceden cosas en la vida, nosotros generalmente decimos: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió aquello? Y no nos damos cuenta que en realidad tendríamos que decir: ¿para qué? Ahora, cuando comenzamos a decir el por qué, justamente estamos haciendo algo que hizo Adán y Eva. Dios le dijo: pueden comer de todos los árboles del huerto, pero hay un árbol en especial, de ese no coman porque el día que coman van a morir. O sea, el árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hay algunos casos en la Biblia donde explica específicamente el por qué no tenemos que tomar o comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el primer pasaje, el primer caso está en el libro de Juan capítulo 4, donde dice la Biblia que le fue necesario a Jesús pasar por Samaria. Jesús pasa por Samaria y era cerca del mediodía, un lugar atípico para que un hombre y más un rabino pasase por el lugar, pero él pasó porque tenía un propósito, algo específico para hacer, y era el horario donde nadie iba a buscar agua, era un lugar neutro, un lugar donde dejaban ese horario para que vayan las mujeres, y en especial las mujeres de la mala vida, las prostitutas. Entonces Jesús fue allí y tuvo un encuentro con esta mujer, la mujer samaritana, y Jesús le empezó a hablar del agua de la vida, de las cosas lindas, de que Dios tenía cosas maravillosas, del amor incondicional, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento donde Jesús puso el dedo en la llaga, porque Dios nos ama tanto que vez tras vez nos toca donde más nos duele, porque la intención de Dios es que nosotros cambiemos nuestra vida. Y Él quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Entonces, en un momento dado le dice Jesús: ve a buscar tu marido. Y la mujer le dice: no tengo marido. Bien dices que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. O sea, donde más le dolía, donde menos esperaba, le tocó Jesús. Pero después, al seguir la conversación,
Jesús le pide del agua y comienza a hablarle, y llega un momento dado en el capítulo 4, verso 21, donde Jesús le comienza a decir: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque la mujer samaritana tenía esta disyuntiva, le dice, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nuestros padres, los samaritanos, decían en el monte. ¿Tú qué dices, Jesús? Allí esta mujer estaba tocando el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Tú qué dices, Señor? ¿Está bien o está mal? ¿Está correcto? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Es sí o no? Entonces Jesús le dice estas palabras: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, la mujer le hablaba de las tradiciones, de las formas, de lugares. Le dijo: Señor, nuestros padres dicen en el monte, ustedes los judíos dicen en Jerusalén. Tú, Jesús, ¿qué dices? Jesús dijo: ni en el monte, ni en Jerusalén, sino que es en espíritu. Esos son los verdaderos adoradores que busca el Padre. Fue la oportunidad donde esta mujer toca el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el Salmo 42, verso 7, dice que la Biblia que un abismo llama a otro abismo. Un abismo es algo que no tiene fin. Está categóricamente diciendo el Espíritu Santo, que no tiene principio ni fin, el Dios Todopoderoso. Él dice, llama a tu espíritu. Un abismo llama a otro abismo. Nosotros somos tripartitos, los seres humanos, cuerpo, alma y espíritu. Hay un vacío en el corazón del ser humano. Hay un vacío que solamente lo llena Dios. En una alegoría estaba hablando Satanás y Dios le dice: tú creaste al hombre a tu imagen y a tu semejanza. El hombre es altivo, orgulloso, se ha vuelto altivo, orgulloso, vanaglorioso, soberbio, malo. Nunca se va a acercar a ti, se va a alejar de ti siempre. Pero Dios le respondió a Satanás: déjalo, que vaya y haga su vida. Es verdad, se ha vuelto soberbio, altivo, orgulloso, escéptico, vanaglorioso. Ha vivido o quiere vivir una vida independiente de mí, pero yo he dejado un gran vacío en su corazón que solamente lo lleno yo. Puede buscar llenarlo con fama, dinero, posesiones, riqueza, etcétera, etcétera, pero nunca va a poder llenar ese vacío, porque ese vacío lo dejé yo, dice Dios, y lo puedo solamente llenar yo. Por eso, en espíritu y en verdad, buscar las cosas espirituales. El espíritu, dice la Biblia, que cuando el espíritu viene y se entrelaza a nuestro espíritu y somos uno con él. De eso le estaba hablando Dios. No de lugares, no de formas, de formatos humanos, no de tradiciones humanas de hombres, sino en espíritu en verdad. Por eso cuando nosotros queremos ponernos en el legalismo, en la tradición, nos estamos equivocando y estamos tocando el árbol de la ciencia del bien y del mal. No nos damos cuenta que no es el lugar, no es la forma, no es la estructura humana, sino que es de corazón. Por eso cuando Nicodemo fue a ver a Jesús y fue de noche, era una persona importante de los judíos. Él podría haber ido de día y todos iban a correr, le iban a dar lugar. Era una persona preparada, una persona del lugar muy importante, pero fue de noche. Y lo importante que fue de noche y se presentó a Jesús, y lo voy a parafrasear. Entre otras palabras le dice: Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús le dijo: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y él le dice, yo creo que sonriéndose, ¿cómo yo, una persona grande, voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Jesús le dijo: no, Nicodemo, no es de acá, es de acá, es del agua y del espíritu.
tenés que nacer de nuevo. Por eso aquí esta mujer tuvo el contacto directo con el Espíritu, con la vida de Dios, con el agua de vida. Y como dice el libro de 1 de Corintios 15:45, que el primer Adán fue un alma viviente, pero el segundo Adán, esto es Cristo, es el espíritu vivificante. Y acá habla del alma y el espíritu. Nosotros estamos compuestos por alma y espíritu y cuerpo. Cuando nos dejamos llevar por nuestra alma, nuestras emociones, el alma es el asiento de las emociones. Hoy somos como una montaña rusa, hoy estamos allá arriba, contentos, felices, alegres, queremos llevarnos todo por delante, pero hay otras veces que estamos por el piso, estamos desanimados, deprimidos, llenos de estrés, cansados. Pero cuando nosotros dejamos que Cristo entre a nuestro corazón, que Cristo gobierne nuestros pensamientos, todo nuestro ser, estamos bajo el espíritu vivificante. Por eso David le decía: vivifícame según tu palabra, Señor. Dame la unción de tu palabra, dame la vida de tu palabra, dame la revelación de tu palabra, dame la vida, el poder de tu palabra, la salud de tu palabra, dame el perdón de tu palabra, dame el amor de tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Aquí esta mujer descubrió que no se trata del lugar, sino más bien de la condición del corazón del ser humano. Hay otro caso, el segundo caso, de cuando se toca el árbol de la ciencia del bien y del mal, y es en San Juan capítulo 8, habla de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y los escribas y los fariseos, que eran personas de muy buena oratoria, muy preparados, muy aferrados a las costumbres judías, muy aferrados a la Torá, a la ley de Moisés. Por eso cuando los llevaron a esta mujer entre todos y la tiraron literalmente delante de Jesús, Jesús estaba escribiendo en la tierra, en el piso, estaba escribiendo con su dedo algo. Y yo supongo, dejando volar mi imaginación, que Jesús estaba escribiendo: yo no he venido a perder las almas, yo he venido a salvar las almas. Y le dijeron los fariseos, los doctores de la ley, los escribas: en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Está bien o está mal? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Es sí o no? ¿Qué dice Jesús? Y Jesús no les hacía caso. Entonces, como ellos insistieron, Jesús se puso de pie y le lanzó una piedra, una palabra directamente a su conciencia. Y dice que les dijo: el que de usted esté libre de pecado, arroje la primer piedra. Qué tremendo, porque dice que ellos, acusados por su conciencia, comenzaron a dejar las piedras en el piso y se retiraron del lugar. Qué tremenda enseñanza les dio Jesús. Qué tremenda lección les dio el Señor. Jesús les lanzó una piedra directamente a la conciencia. La Biblia dice en el libro de Romanos que la conciencia nos defiende o nos acusa. Si estamos haciendo bien las cosas, es la luz verde que nos dice: adelante, sigue. Pero si estamos haciendo mal las cosas, prende la luz roja. Cuidado, por ahí no es, tené cuidado, pará, detenete. La conciencia. La conciencia es como un árbitro, es un árbitro puesto en nuestro pecho para dictaminar, para dirigirnos en la vida. Es aquel al cual se acude para que escoja, para que decida, para que haga cumplir las reglas. Y como es un árbitro que Dios puso en nuestro pecho, seguramente aquí estos hombres comenzaron a experimentar lo que es estar bajo la convicción, como estuvo Pilato. Dice la Biblia que Pilato hasta último momento trató de persuadir a la multitud o
trató de liberar de alguna manera a Jesús. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que estaba entregando sangre inocente. Se daba cuenta que algo pasaba en él. Era su conciencia que le decía: está mal lo que estás haciendo. Cuando él le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba personificada delante de él. Adán, cuando Dios vino al huerto del Edén y le dijo: ¿dónde estás tú? Dice la Biblia que Adán se escondió. Y cuando lo encontró Dios, le dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué? Tuve miedo. Su conciencia lo acusaba de que había hecho algo mal. David, después de pecar, de caer de la gracia, la conciencia nuevamente lo acusó. La conciencia le decía que algo estaba mal y él se arrepintió delante de Dios y le dijo: Dios, ten piedad de mí, oh Dios, crea un espíritu recto de mí, dame un corazón nuevo. Félix, cuando estaba escuchando a Pablo, le llegó un momento donde su conciencia estaba tan bajo convicción de pecado que le dice: vete, Pablo, después te oiré nuevamente. El rey Agripa le dice: por poco me persuades a hacerme cristiano. Estaba bajo una convicción, su conciencia. Judas dijo: he pecado entregando sangre inocente. La conciencia es implacable. Por eso aquí, cuando estos doctores de la ley, los escribas, los fariseos, le hicieron esta pregunta a Jesús, lo que Jesús en realidad, cuando les dijo: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, le estaba diciendo: ¿quién de ustedes está calificado para condenar? El que de ustedes esté libre para condenar, el que de ustedes se sienta capacitado, calificado para condenar, condénenla, tírenle la piedra. Aquí nos enseña que el único que está calificado para condenar es Dios. Es el único, Él es el juez, Él es el eterno, Él está sentado en su trono blanco en el cielo. Algún día vendrá a juzgar a todos aquellos que no aceptaron a Jesús en su corazón, que rechazaron voluntariamente la salvación, el evangelio, estarán parados delante del gran trono blanco, del juicio final, delante del que realmente está calificado para juzgar, para condenar. Y dice que el lago de fuego y azufre que fue creado para Satanás y sus ángeles, allí irán todos aquellos que rechazaron voluntariamente a Jesús. Porque el pecado más grande no es el adulterio, aunque es pecado. Porque Jesús le dijo a esta mujer: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. O sea, ¿cuál es el pecado más grande? ¿La mentira? ¿El robo? ¿La falsedad? ¿La maldad? ¿Las muertes? El pecado más grande es rechazar a Jesús. Rechazar ese gran sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el pecado más grande. Por eso, cuando nosotros queremos dictaminar un decreto, dictaminar una condenación, condenar, prejuzgar o juzgar a alguien, estamos tocando del árbol de la ciencia del bien y del mal. No tenemos permiso para tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal. No tenemos permiso, no estamos calificados los seres humanos para condenar a nadie. El único que puede condenar está allá arriba en el cielo, sentado en su trono. Y así como aquellos que rechazaron voluntariamente estarán delante del trono blanco, de igual manera los hijos de Dios estaremos delante del tribunal, ya no para ser condenados, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, pero sí para rendir cuenta de nuestra motivación del servicio, para ser premiados, para ser calificados como siervos, pero el tema es, no estamos preparados, no tenemos permiso, no calificamos para condenar a nadie. El tercer caso dice en el libro de Juan, capítulo 9, allí dice la Biblia, y esta es una pregunta teológica que le hacen a este hombre, que Jesús sana a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos:
a Jesús y le dijeron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y le respondió el Señor Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ellos querían saber la verdad, saber a ciencia cierta. Déjeme decirle algo: hay personas que les suceden cosas en la vida y nosotros no tenemos todas las explicaciones. La Biblia dice en Deuteronomio que los secretos les pertenecen a Dios y lo revelado a nosotros, lo revelado a la palabra. Pero hay cosas que nos suceden en esta vida que no lo vamos a poder entender. Cuando Jesús estaba en la última cena y él, en el mayor acto de humildad, como siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, como en ese tiempo tradicionalmente había una persona, un siervo, un esclavo, que tenía la ingrata labor de lavarle los pies a la gente que venían al lugar. El que hospedaba a la gente los recibía y una persona en la puerta les lavaba los pies. Entonces ellos se descalzaban sus sandalias y le lavaban los pies. Imagínense en las calles de esos tiempos, polvorientas, sucias. Entonces, aunque se hayan bañado antes de salir, al llegar al lugar, tenían los pies sucios. Entonces, estos siervos, estos esclavos le lavaban los pies. Cuando en la última cena estaban, yo creo, dejando volar mi imaginación, Jesús miró a todos sus discípulos y estaban los 12 apóstoles y les dijeron, y yo supongo que le habrá dicho: no aprendieron nada. Durante 3 años vieron milagros, prodigios, maravillas. Vieron al ciego ver, al sordo oír, al paralítico caminar. Vieron los panes y los peces, cómo se multiplicaron, cómo alimenté multitudes. Vieron todo tipo de milagros, prodigios y señales. Les enseñé, les di la semilla de la palabra. Les enseñé, les di tremendas enseñanzas teológicas, pero no aprendieron lo esencial, no aprendieron nada. Entonces Jesús, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y fin, el Todopoderoso, el gran yo soy, la rosa de Salón, el lirio de los valles, aquel que es elegido entre 10,000, no hay nadie como él. Jesús, el Rey de Gloria, se puso de pie, tomó un lebrillo, una palangana y comenzó a hacer el trabajo de un esclavo, de un siervo, y le comenzó a lavar los pies. Cuando llegó a Pedro le dijo: no, lavarme los pies nunca, tú no me lavarás a mí. Pedro: si no lo hago, tú no tendrás parte ni arte conmigo en mi reino. Pero el tema es que Jesús les desató esta palabra a Pedro. Le dijo: Pedro, lo que yo hoy estoy haciendo, tú no lo comprendes, tú no lo entiendes, pero lo comprenderás, lo entenderás más adelante. Hay cosas en la vida que nos suceden y hacemos la pregunta teológica que le hicieron los discípulos a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él esté pasando esto? Porque tiene que haber una razón, una respuesta. Yo la quiero saber. ¿Por qué está así? ¿Por qué? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y Jesús les dijo: están tocando el árbol de la ciencia del bien y del mal. No pecó ni él ni sus padres. Está atravesando eso para que la gloria de Dios se manifieste. O sea, hay cosas que nosotros atravesamos que no le vamos a encontrar explicación en esta tierra. Pero Dios te dice: lo que estás viviendo hoy no lo entiendes. Lo que estás atravesando hoy no lo comprendes. Y te turbas, te confundes, te llenas de duda. Estás como viviendo en un mundo de incertidumbre, no sabes qué hacer. Y dices: ¿por qué? ¿Usted cree que esto mundial que está sucediendo a Dios lo tomó de sorpresa? Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es más allá de los tiempos humanos. El Dios aquí, lo que Dios está diciendo, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, le está diciendo: Dios es soberano. Pero a nosotros nos gusta determinar las causas.
Tengo que saber la causa de por qué me sucedió esto. Tengo que saber el por qué pasa esto. ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué me va así en la vida? ¿Por qué no logré esto? ¿Por qué no logré aquello? Estás tocando el árbol de la ciencia del bien y del mal. Jesús te dice, no te voy a decir ahora. Tienes que abrazar la incertidumbre. Tienes que aprender a caminar por fe como lo hizo mi amigo Abraham. Caminó, salió sin saber a dónde iba, sin saber quién le esperaba. En el camino Dios te va a ir diciendo, en el camino Dios te va a ir ayudando, en el camino Dios te va a ir sorprendiendo. Es como Dios le dijo a Moisés, ¿por qué vienes a preguntarme tanto? Dile a mi pueblo que marche. Este es el tiempo donde Dios te dice, sigue adelante, no te detengas. Y como aquel gran predicador norteamericano, le dicen en una oportunidad uno de sus ayudantes, se ha desatado un incendio y seguramente vamos a tener que suspender esta gran reunión que comenzamos, porque hay un incendio y comienzan a apagarse las luces, se va a oscurecer, no vamos a poder hacer esta reunión. Y este predicador les dice, mire, yo le recomendaría, le aconsejaría que vayan y traigan velas y prendemos velas y seguimos con lo que estamos haciendo y vamos a hacer esta reunión. Pero si fuese el fin del mundo, que a mí me encuentre haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, no podemos saber la causa de todo. Dios es soberano. Él sabrá por qué. Algún día nos lo va a explicar todo. Pero en este tiempo, yo te invito a que simplemente le digas a Dios, Señor, no quiero tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. No quiero juzgar ni condenar a nadie. Señor, no quiero decir que a ti hay que buscarte de esta o aquella manera, o hay que adorarte aquí o allá en formas y tradiciones y estructuras humanas. Señor, voy a quedarme en paz, caminando por fe, abrazando la incertidumbre, confiando que tú tienes todo bajo control y no voy a querer saber todo. Tú eres soberano, Dios. Cuando no tocamos el árbol de la ciencia del bien y el mal, nosotros lo que hacemos es dejar las cosas en las manos de Dios, caminar por fe y saber que la Biblia dice que al justo le va a ir bien. Yo suelto esa palabra sobre tu vida. Dios le dijo a través del profeta a su pueblo, dile al justo, dile a mis hijos que a ellos les va a ir bien. Como en Egipto, había tiniebla en Egipto, oscuridad, mortandad, pestes, hambre, muerte, oscuridad, tiniebla, pero en las tiendas de los justos había luz. En tu casa hay luz, en tu familia hay luz, en tu matrimonio hay luz, en tu economía hay luz, en tu salud física hay luz, en tus metas, en tus proyectos hay luz. Tranquilo, todo va a estar bien. Bendiciones.